Muy buenos días. Es para mí una gran satisfacción estar en este año 2026 iniciando esta ventana de luces sobre lo que pasa en El Salvador, que agradecemos muchísimo a la 4TV tener este espacio. Eh, Iniciamos este año, yo creo que todos estamos impactados por lo que está pasando en América Latina y sobre todo en Venezuela. Y qué bueno que iniciamos en en un diálogo sobre algo que me parece muy importante, que hemos de reactivar en toda América Latina y el mundo en general, que es la parte de la solidaridad, la parte de la unión de los pueblos. Y para eso este diálogo lo vamos a comenzar con Hillary Good Friend, como ella dice, buena amiga, pero yo digo buena amiga para América Latina. Ella es doctora en estudios de América Latina, de la UNAM, y está haciendo una investigación postdoctoral en la UNAM. Y siempre ha sido una persona que ha estado muy cerca de la realidad salvadoreña, siempre nos ha acompañado, y este es un buen momento también para hablar no solo de El Salvador, sino de América Latina. Pero vamos a hablar de un tema específico. El 16 de enero se cumplen 34 años de los acuerdos de paz en El Salvador. Un hecho muy importante que marcó historia en el país y que se firmaron aquí en México, ¿verdad? Y la importancia de México es muy, en este momento es importante resaltar ese papel y ver qué pasó y por qué es importante contextualizar aquel momento y llevarlo al momento actual. Así que agradezco mucho tener a Hillary aquí en este espacio y qué bueno que podamos tener este diálogo. Así que buenos días, Hillary. Buenos días, Henry, muchas gracias. Gracias siempre a 4TV por darnos la bienvenida aquí en este espacio tan importante para hablar de este tema. Quizás algunas palabras breves sobre el contexto que nos convoca, ¿no? De parte del Comité de Solidaridad con El Salvador en México, estamos marcando precisamente ese aniversario, ¿no? El 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec. Representantes de la guerrilla salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, firmaron, junto con representantes del gobierno salvadoreño, los acuerdos de paz que pusieron un fin, ¿no?, a una guerra de 12 años en ese pequeño país centroamericano. La firma de la paz parecía marcar el fin de una larga y oscura época de terrorismo del Estado en El Salvador, ¿no?, con la desaparición forzada de unos 10,000 personas, la muerte de unos 75,000, ¿no?, y el desplazamiento forzado de miles más. Como parte de los acuerdos se negoció la desmilitarización del Estado, la transición a una democracia liberal formal y la desmovilización de la guerrilla y su incorporación a la vida civil. Desde 2019, el presidente Nayib Bukele se convierte en el primer presidente salvadoreño que no conmemora esa fecha. Al contrario, desprecia los acuerdos como una farsa, ¿no?, y ha desmantelado sus logros. El Salvador hoy vive un marcado resurgimiento autoritario, con la remilitarización, la persecución política, los presos políticos y nuevos exilios, muchos de los cuales han encontrado casa aquí en México. Bajo el pretexto del combate a la delincuencia, vive en El Salvador un estado de excepción permanente, con la suspensión de garantías constitucionales básicas, el cual se ha utilizado para encarcelar a opositores políticos, dirigentes sociales y líderes comunitarios que están resistiendo los megaproyectos, de los cuales se lucran el clan de Bukele y su círculo. Los espacios democráticos se están cerrando. Bukele, que ya ejerce un segundo mandato inconstitucional, hoy ha eliminado los límites constitucionales sobre la reelección.
con el fin de perpetuarse en el poder de manera indefinida. Y Bukele también se ha hecho cómplice de Trump en su campaña criminal de agresión contra Venezuela y Latinoamérica, encarcelando a personas migrantes venezolanos y sometiéndolas a tortura, y disponiendo su aeropuerto para operativos militares aéreos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico. Entonces, en este contexto, como Comité de Solidaridad con El Salvador en México, nos parece importante conmemorar los acuerdos de paz, rescatar su legado democrático y también reivindicar sus deudas en materia de justicia y igualdad, cuya cumplimiento parece más lejos que nunca hoy bajo este gobierno de Bukele. Como parte de ese ejercicio, estamos ahora recordando entonces el papel de la diplomacia mexicana en ese histórico proceso de negociación. Entonces, quizás como primera pregunta, como primer tema de discusión, podemos hablar un poco de cómo caracterizar esa postura que tuvo México ante los conflictos en Centroamérica en general y en El Salvador en particular, y cómo se contrasta esa postura con la de Estados Unidos en aquel momento. Bueno, yo creo que en eso es importante rescatar la historia de México en términos de la diplomacia, ¿verdad? Hay principios fundamentales que hoy uno lo ve casi todas las mañanas que la presidenta Sheinbaum lo recuerda, ¿verdad? Y que es muy importante, ¿no? Y que tienen que ver con la historia de México y la forma en que se relaciona en el mundo y en América Latina. Acordémonos sobre esto, la postura de México sobre Cuba, ¿verdad? Acordémonos de eso sobre la postura de México en general en los exilios de muchas de las dictaduras de los perseguidos en América Latina, ¿verdad? De chilenos, de argentinos, centroamericanos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en ese marco, el papel de México es muy importante en la historia de América Latina y en ese periodo de los acuerdos de paz, México jugó un papel muy activo, ¿verdad? Y sin el papel de México difícilmente hubiéramos logrado la paz en 1992. Claro, se firma la paz en el castillo de Chapultepec, ¿verdad? En 92, pero realmente la gestión y la participación en México en ese proceso diplomático inicia mucho antes. Quizás una primera participación muy importante de destacar sería eso de la Declaración Franco-Mexicana de 1982. ¿Nos podría comentar un poco de qué se trataba esa declaración y qué fue como su significado en ese momento? Claro, eso creo yo que es un hito muy importante de diplomacia activa, se llama, en el marco de la política exterior mexicana, porque más allá de tener la posibilidad de abrir un espacio de diálogo, la actividad de la diplomacia en ese marco fue el reconocer a una fuerza insurgente junto, en ese momento era Mitterrand, creo, el presidente de Francia, reconocer en esa declaración franco-mexicana que había un grupo de insurgentes que tenía validez su planteamiento y su lucha, y reconocer sobre esa base de que existía esa fuerza beligerante y que era capaz de iniciar algo que 10 años posteriores fueron los acuerdos de paz. Como fuerza beligerante habría la posibilidad de tener un diálogo, pero ir más allá del diálogo a una negociación. Entonces esto era muy importante en ese momento, ¿no? Eso permitió la posibilidad de un reconocimiento a nivel internacional del FMLN, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero también del Frente Democrático Revolucionario, que era un grupo mucho más amplio, ¿verdad? Y permitió sobre esa base tener interlocución, ya no solo con México, sino también con muchos países en el mundo. Tener representaciones del FMLN, FDR en varias partes del mundo
y tenerla, y creo este es el punto importante, tener la posibilidad de tener una solidaridad muy amplia, sin la cual yo creo muy difícilmente se hubiera llegado a los acuerdos de paz. Por eso la solidaridad es muy importante en estos momentos, ¿verdad? Y digo en general en América Latina. Por supuesto, la historia es una historia de ciclos, ¿verdad? Y los ciclos no son iguales siempre, hay un contexto totalmente diferente. Pero hoy, lastimosamente, como tú decías al principio, nos encontramos con un presidente que no quiere reconocer, bueno, este tipo de autoritarismo generalmente, y la historia lo ha demostrado, plantea que la historia comienza con ellos, ¿verdad? Y que no existe historia, y eso no es correcto, ¿no? Eso en general olvida la historia nuestra y lo que significó las dictaduras militares que había en El Salvador. Fueron décadas y décadas de presidentes militares, de imposibilidad de poder tener una elección democrática libre, y que no quedó alternativa que la lucha que se inició en ese periodo, eh, en la cual quedaron muchos muertos, muchos personas que sufrieron muchísimo, ¿verdad? Pero que se logró sobre esa base sentar las bases, pienso yo, y como tú dices, en algo que iniciaba eh, las bases de un proceso democrático al interno del país, con sus dificultades, por supuesto, con sus vacíos y todo lo demás, pero que permitía, en primer lugar, la posibilidad de tener elecciones libres, tener otro tipo de seguridad en el marco de un papel diferente de las Fuerzas Armadas, una policía nueva, la posibilidad de reformar todo el sistema judicial, tener otro tipo de esquema, de posibilidades de división entre poderes, equilibrio de poderes, en fin, el respeto a los derechos humanos, que fue las primeras partes que se firmaron en los acuerdos de paz y que son muy importantes. Hoy volver a recordar de nuevo, uno da tristeza que en el último periodo de todo el exilio que está lanzando el régimen de excepción y el régimen de Bukele, la última parte sea luchadores de derechos humanos los que tengan que salir del país. No es posible, no, no. Eh, Eso implica la necesidad de retomar este tipo de planteamientos y de luchas, no solo en el caso de El Salvador, sino en general en América Latina. Claro, sí, de acuerdo. Y es justo la dignidad, la justicia de esa lucha, ¿no? Por la transformación del país, ¿no? La lucha contra las dictaduras, el autoritarismo, lo que reconoce México en 81, ¿no? Con esa declaración franco-mexicana, porque es nombrar al FMLN, FDR como fuerza representativa, ¿no? Y que permite justo esa interlocución, ¿no? Y diplomacia internacional. Ese acto contrasta mucho con la postura de Estados Unidos en ese momento, que igual que hoy, estaba detrás de las fuerzas de la opresión y la muerte, ¿no? No solo en El Salvador, sino en la región en general, ¿verdad? Y eh, o sea, el negativo, ¿no? de Estados Unidos a permitir la negociación, ¿no? Y una solución pacífica a ese conflicto, ¿verdad? Es lo que lleva a esa guerra tan sangrienta, ¿no? De 12 años. Y sin embargo, en todo ese periodo, México insiste, ¿no? En buscar soluciones más multilaterales, ¿no? Entre ellos encontramos el Grupo Contador, ¿verdad? Entonces, tal vez nos podría comentar un poco de qué era el Grupo Contadora y cómo termina firmándose al final la paz aquí en México, en Chapultepec. Correcto, sí. Quizás es importante tal vez contextualizar tu pregunta, porque uno no puede olvidar el papel de Estados Unidos en general en América Latina, en la historia. Y hoy nos volvemos a recordar con una política de seguridad que nuevamente, ¿verdad? Este, eh,
conceptualiza a América Latina como un traspatio de los Estados Unidos y que le pertenece. Y ese papel ha sido el papel en toda la historia, de que aparentemente en algún momento eso que se calmó y hubo una mejor oportunidad y América Latina, pero avanzó hacia su propia agenda y sus propias necesidades que tiene que trabajar en función de la población y que hoy de nuevo, con esta nueva política recién anunciada, ¿verdad? Vuelve de nuevo este tipo. En el caso de El Salvador, eh, se calculaba más o menos en $1 millón diario de ayuda militar que tenía el caso. Entonces, en ese marco la intervención era muy grande, o sea, era equipar a todo el ejército salvadoreño, que no solamente era a través de una guerra con el FMLN, sino en general había capacitado en aspectos relacionados a la persecución de la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, en ese marco, de nuevo, México es que abre una ventana, pero en esa posibilidad de abrir esa ventana de diálogo y de ver desde otra perspectiva lo que pasaba en El Salvador, lo acompañó otros países, que es el grupo de Contadora, ¿no? El grupo de Contadora conformado, si yo recuerdo, era Venezuela, Colombia, no sé si Panamá, no me acuerdo qué otros países que permitían respaldar esa postura, ¿no? ¿Por qué se firman los acuerdos en Chapultepec y en México? Es por el papel más activo de México que tuvo en todo el proceso de negociación, ¿verdad? Entonces, eh, para nosotros, y fíjese, Hillary, inclusive en el momento en que estuvimos en el gobierno, los 10 años, eh, pusimos el 16 de enero, que es el aniversario, como fecha nacional, ¿verdad? Y el actual régimen quitó ese, y trata de cambiar y borrar la historia. Eso pasa, y la historia lo ha demostrado en muchos regímenes autocráticos, de dictaduras, generalmente quieren entender que la historia comienza con ellos y borrar toda la historia. Entonces, pero eso no puede ser, ¿verdad? Eso definitivamente es un pueblo que poco a poco, en marco de su resistencia, tiene que volver de nuevo al cauce democrático, que yo creo que eso es lo importante. Pero Contadora jugó un papel muy importante porque ya era un marco más amplio de países de América Latina, intentando al máximo, no solo en el caso de El Salvador, en general para Centroamérica. Claro, y eran justo, ¿no?, esos conflictos a nivel regional, ¿no?, que daban el contexto, ¿no?, para la intervención estadounidense que estamos platicando, ¿verdad? Porque después del triunfo de la revolución sandinista, ¿no?, en Nicaragua, Estados Unidos estaba determinado, sobre todo bajo el gobierno de Reagan, ¿no?, a partir del año 80, de no permitir, ¿no?, un triunfo militar de la insurgencia en El Salvador, y es justo lo que explica todos los recursos, ¿no? Los años, los millones y miles de millones de dólares que se invirtió para impedir ese triunfo, y sí se impidió, ¿verdad? Sin embargo, se celebra también desde la izquierda, desde el FMLN, en ese momento, los acuerdos de paz también como una victoria, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se ve esa negociación como algo, un triunfo de su manera, aunque no sea militar? Y, bueno, el FMLN y aquí en conjunto con el FDR, ¿no? El Frente Democrático Revolucionario, que era una visión bastante amplia y que generalmente en conjunto se hacía la parte diplomática, eh, el momento, el contexto político no te daba más para una victoria, ¿verdad? O sea, y el FMLN y el FDR plantearon como una estrategia
que el momento solo daba para una negociación, ¿cierto? Una negociación, un diálogo llegado a una negociación de ponernos de acuerdo entre los salvadoreños. ¿Qué es la parte más importante que estaba afectando al país y que podíamos reformar en conjunto para que la sociedad volviera de nuevo a vivir en paz y establecer las reglas básicas de una democracia? Eso era en el fondo. Y para hacer eso, no necesariamente, en ese momento era imposible y no necesariamente era un triunfo del FMLN. No te daba, yo creo, el contexto político y geopolítico en general a una posibilidad de un triunfo. La guerra estaba estancada, ¿verdad? Ni fue derrotado el FMLN, ¿verdad? A pesar de toda la ayuda militar que tuvieron, el ejército salvadoreño ni tampoco el frente logró, ¿no? Ahora, en ese marco, creo que es muy importante retomar que esa agenda fundamentalmente logró reformas judiciales, reformas en los derechos humanos, reformas en la parte militar y de seguridad, reformas democráticas, la parte electoral, todo eso. Pero yo creo que sí quedó un vacío y eso es una parte que creo que es importante, ¿verdad? Y que a veces olvidamos, ¿verdad? Y ese vacío, desde mi punto de vista, y creo que muchos que ya no están en este momento pelearon, era la necesidad de también un acuerdo socioeconómico. ¿Por qué? Porque lo que nos vino después es, se reformó esa parte, pero se hizo toda la reforma neoliberal que creo que todos entendemos en América Latina lo que significó o que ha significado, ¿verdad? Una marginación de grandes sectores de la población, la venta de todas las empresas del Estado, en mi caso, en el caso salvadoreño fue privatización de nuevo de los bancos, el comercio exterior, una serie de aspectos, ¿verdad? Las subcontrataciones, todo esto que vemos generalmente y que se planteó sobre el marco de esa idea de que va a haber un rebalse de la economía y después todos vamos a ser beneficiados y que entendimos y que creo que todos debemos de ser conscientes de que eso no lleva a nada si no se hacen las reformas importantes, ¿verdad? La vida nos demostró, ¿verdad? Entonces, ese marco yo creo que es un vacío de los acuerdos de paz, que se logró toda esa parte, se dejó ese vacío y la derecha ganó las elecciones durante 20 años, ¿verdad? Y avanzó en esa parte, ¿verdad? En los 10 años nuestros que quisimos al máximo revertir, nos encontramos con un Estado que ya estaba estructurado de tal forma que todas las leyes y la institucionalidad estaban en función de hacer más ricos a los ricos, ¿verdad? Sobre esa base. Y eso, fíjense algo muy importante, y lo veíamos en las entrevistas anteriores, cómo logramos bajar la pobreza alrededor de 12%, ¿verdad? Y cómo hoy de nuevo vuelve, porque hoy estamos volviendo otra vez a la parte neoliberal sobre la base de entender, de plantear más reformas que vayan a beneficiar a un sector muy pequeño de la población y de toda la población en general. Pero creo que es importante retomarlo, porque también estamos hablando con un público mexicano y que es importante entender cuando se hace el discurso de retomar y aplastar ese planteamiento neoliberal es importante, ¿verdad? Y aquí se está demostrando el hecho de que puedas decir, o sea, ¿cómo es posible que esa cantidad de millones de personas salgan de la pobreza? Es posible, ¿verdad? América Latina es frustrante lo que ha pasado en general sobre este tema. Sí, sí, efectivamente. Bueno, estamos hablando un poco del papel de los estados, ¿no? La agresión estadounidense, ¿verdad? La diplomacia mexicana.
pero la solidaridad de los pueblos también es muy importante, ¿no? Em, no tanto desde México como desde Estados Unidos mismos hubo movimientos muy importantes, ¿no? De solidaridad popular con las fuerzas populares de lucha por la liberación de El Salvador en la década de 80 y hoy como Comité de Solidaridad con México en El Salvador, con El Salvador en México, estamos retomando ese legado, ¿no? Tal vez nos podría comentar un poco de cómo se vivía esas expresiones de solidaridad desde sectores populares en México en ese tiempo. Sí, yo creo que sí tiene una gran actualidad ese tema de solidaridad en este momento. Claro. Eh, Creo que además de la diplomacia, la otra parte, que es la parte de los pueblos, es muy importante, es clave, es estratégico. Eh, y en momentos como estos en América Latina es importante reactivarlo. ¿Cómo se vivió? Pues la solidaridad con El Salvador, en general con la lucha sandinista, en general era una solidaridad yo diría, de un alto nivel de presencia del público mexicano en función de eso. Uno puede ver y en la vida diaria, el pueblo mexicano es muy solidario de por sí, o sea, lo ves inclusive en cómo en el traslado de los migrantes, ¿verdad? En donde va la bestia y va gente que le quiere dar. Todo ese tipo es un sentimiento muy propio mexicano, ¿verdad? Pero ese sentimiento que a veces es muy humanitario, también puede transformarse en una lucha en conjunto, que yo creo que es el llamado en este momento. En este momento donde lo que nos está pasando en América Latina, de lo que se anuncia que va a pasar, que son cosas muy graves, ¿verdad? Es importante que reactivemos. Y yo no diría solo la solidaridad del pueblo mexicano, sino la solidaridad de los pueblos de América Latina, ¿verdad? Y hacer en conjunto, hacer eh, una especie de unión, eh, una especie de solidez de lo que significa unirnos y trabajar en conjunto por temas que son más que todo globales ahorita. O sea, lo que hay, bueno, me preguntabas lo que pasó en aquel momento. Yo lo que trato al máximo de llevarlo a la realidad de ahorita eh, y hacer un llamado a que volvamos de nuevo a solidarizarnos en conjunto, porque lo que viene es una especie de planteamiento que se está desarrollando en América Latina con una visión dictatorial neofascista, ¿verdad? Y lo que necesitamos es luchar en conjunto, ¿verdad? Entre los pueblos para luchar en contra de estas ideas y volver de nuevo, ojalá, al retomar, en el caso salvadoreño, los rumbos de la democracia. Claro, es una lucha que convoca a todas y todos, ¿no? Porque la agresión imperialista en Venezuela, pues no se queda limitada a Venezuela. Estamos amenazados aquí en México, están amenazados en Colombia, ¿verdad? En Cuba, en Irán. O sea, sabemos que pues es una lucha que, en el cual pues todos tenemos que participar de alguna manera, ¿no? Y eso significa rescatar justo por una parte ese legado de la diplomacia, ¿no? Las transformaciones pacíficas, ¿no? El multilateralismo, pero también esa solidaridad popular con los pueblos, ¿no? Que es justo lo que desde el Comité de Solidaridad pues queremos convocar y también invitar, ¿no? A las personas que están sintonizando la transmisión a que se suman a esta lucha, ¿no? De solidaria, en este caso con El Salvador, ¿no? Con el pueblo organizado que hoy resiste en las calles, ¿no? Que rescata esa memoria histórica, ¿verdad?
Entonces, tal vez aprovechar para decirles al público que nos siguen en redes sociales, ¿verdad? Nos pueden encontrar en @solidaridadsbmx, es @solidaridadsbmx. Y ahí, pues, para dar seguimiento a nuestras actividades y ver cómo podemos participar en esa lucha. Pues sí, yo te agradezco muchísimo esa llamada porque de eso se trata. Como tú dices, es importante reactivarnos en conjunto. No es solamente Trump, es una serie de gobiernos en América Latina. Es una crisis del multilateralismo, ¿verdad? Y que solo podemos hacer frente a través de la unión de todos los pueblos. Yo agradezco de nuevo a la 4TV este espacio y esperamos seguir en este año eh, informando y tratando al máximo de combatir la desinformación sobre el caso de El Salvador y por supuesto animando al público mexicano a que nos acompañe en esta resistencia. Así que muchas gracias, Hillary. Muchas gracias, Jaime, y nos vemos el sábado, ¿verdad? Sí, el sábado sí hay la manifestación en contra de la intervención en Venezuela, que me encanta porque también se están reactivando una serie de sindicatos que nos acompañaron en la lucha del pueblo salvadoreño. Creo que es un buen momento para hacerlo. Así que muchas gracias, agradezco el espacio de nuevo y nos vemos pronto.